Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este espacio creado por Igualab Noticias. Mi nombre es Oscar Baldión y el día de hoy estamos para conmemorar el 31 de marzo, el Día Internacional de la Visibilidad Trans 2021. Es una fecha súper importante porque nos encuentra al Perú en un momento bastante complejo debido no solamente a la pandemia, sino también a los pendientes que ya teníamos en la agenda trans andando por la marcha, ¿no? Además nos encontramos en un año electoral, un año del Bicentenario de la República, y tenemos la necesidad de ver justamente, como dice la fecha, visibilizar los pendientes, los probables avances que hayan habido en la sociedad peruana, y para ese análisis nos acompaña el día de hoy una persona que yo aprecio mucho, conozco ya hace bastante tiempo y que me alegra comunicarme con ella después de tiempo. Ella es Aurelis Godos. Es activista trans, tiene una carrera en comunicación y es magíster en derechos humanos. Ya se ha dedicado alrededor de 5 años en la incidencia política sobre los derechos de la población trans y actualmente, debido a múltiples circunstancias, ella se encuentra radicando en Argentina, pero está muy atenta, está muy enterada de lo que está aconteciendo en su patria y por eso es que hemos decidido comunicarnos con ella para conocer su opinión, su punto de vista y qué es lo que ella detecta como una necesidad ante esta fecha. ¿Cómo estás, Aurelis? Hola, Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por el espacio a Igualdad. Y como tú bien dices, ¿no? El día 31 de marzo celebramos el Día Internacional por la Visibilidad Trans, una fecha sumamente importante porque habla justamente de poder visibilizar nuestras identidades y corporalidades, las cuales han sufrido discriminación históricamente y que justamente haciendo esta incidencia tratamos de revalorar de alguna forma que nuestros derechos sean garantizados por los distintos estados, los cuales aún no han podido lograrlo debido a distintas fallas burocráticas y también al tema de fuerzas políticas ultraconservadoras, ¿no? Perfecto. Ya tenemos un poco más de 10 años de lucha específica sobre la fecha que nos congrega el día de hoy y poco a poco más países vienen visibilizando las agendas pendientes en la materia, Aurelis. Como tú ya sabrás, aquí en el Perú estamos a pocos días de elegir a nuevas autoridades que van a gestionar el país durante 5 años y no sabemos, todavía hay mucha incertidumbre, como ya te habrás dado cuenta por las noticias, de los partidos que están encabezando las listas. Quisiera de repente poder empezar por este punto, ya que es lo más inmediato en materia electoral aquí en el país. ¿Qué has detectado? ¿Qué probabilidades ves? Tú acabas de señalar que hay algunas amenazas políticas a la agenda trans debido a los primeros puestos que están ubicados en la contienda electoral. ¿Podríamos conversar un poco más de esto, por favor? Sí, por supuesto. Bueno, como tú bien mencionas, Oscar, este año en Perú tenemos las elecciones generales, donde tendremos que elegir al próximo presidente, o bueno, ojalá que sea presidenta también, de Perú y los congresistas electos, ¿no? Bueno, lamentablemente, en cuanto a las propuestas legislativas y los planes de gobierno, muchos de ellos no cuentan con garantizar los derechos de la comunidad LGTBIQ, ¿no? Incluso tenemos por parte de estos candidatos a la presidencia algunos personajes ultraconservadores como el señor López Aliaga, el cual tiene un discurso altamente transfóbico, misógino, machista, y por supuesto fundamentalista, ¿no? En donde he hablado incluso de la ideología de género, ¿no? Está tan comentada la ideología de género que estos grupos conservadores con los cuales atacan a la comunidad LGTBIQ y otros temas, ¿no? Incluso recordemos que es la que la acompaña como vicepresidenta, Nelly Mendoza, mencionó que en los núcleos familiares existen lo que ella denomina abuelas terroristas, ¿no? Estas mujeres que inculcan, según ella, a sus hijas a seguir una carrera y a no servir en el hogar, que es lo que no debería hacerse, pero en realidad lo que ella trata de decir con esta narrativa es justamente no garantizar los derechos ni la liberación femenina, que es una lucha que estamos a la par con justamente con el movimiento feminista, ¿no? Y LGTBI, que han hecho una conversión de fuerzas para poder
acceder a la garantía de estos derechos, ¿no? Ujú. En cuanto a la política, me parece sumamente importante recalcar que haya una compañera trans, que es Gaela, que la conoces muy bien, que ella está yendo por el partido Juntos por el Perú de Verónica Mendoza, que es de ideología de izquierda, socialista, y que ella, bueno, tiene propuestas obviamente para con la comunidad, y no solamente para la comunidad, sino también para otras poblaciones históricamente vulnerables, como mujeres, poblaciones de, pueblos originarios, y etcétera, ¿no? Pero lo más importante es que ella es una compañera que ha luchado constantemente para poder garantizar los derechos de la comunidad trans, sobre todo, porque ella es parte de nuestra comunidad, es una compañera que gracias a su incidencia ha podido visibilizar, ¿no? Recordemos que ha sufrido muchos ataques, sobre todo de candidatos de Renovación Popular, si no me equivoco, de este partido de López Aliaga, donde han tenido comentarios y altamente transfóbicos, visibilizando su nombre legal, cuando en realidad no debería hacerlo, porque es una ofensa total para una persona trans visibilizar nuestros datos legales, porque es un nombre que no nos representa. Y es algo que realmente debería ser sancionado por las autoridades, ¿no? Como el Jurado Nacional de Elecciones, pero en este caso no lo ha realizado, ¿no? También hay que ver que actualmente, y gracias a la incidencia de muchas organizaciones LGTBIQ y trans, se ha podido implementar ahora un protocolo que incentiva a la OMB con su eslogan "Todes votamos". Entonces, me parece sumamente importante porque nosotros siempre cuando íbamos a hacer efecto nuestro derecho al sufragio sufríamos de discriminación, ¿no? Decían que suplantamos a esta persona, que esta persona no era la que decía en su DNI, porque claro, si no tenemos una ley de identidad de género que nos permita ratificar nuestros nombres en nuestro documento de identidad, obviamente hay suspicacias de ese sentido, y justamente también estas personas, obviamente al estar dentro de un sistema, como digo, sistema de cisgénero, con C, tienen una enseñanza y una educación basada en estereotipos, ¿no? Y piensan que las mujeres trans, pues, somos hombres con vestido, y eso es la realidad. Y se burlan y de alguna forma tienen una imagen estereotipada, ¿no? Y eso también gracias a los medios de comunicación que siempre se han burlado de nuestras realidades, ¿no? Ujú. Eso es muy cierto lo que comentas, Aurelis, porque de todas maneras sí existen también una serie de cargas de prejuicios ya previamente instalados en la sociedad peruana, ¿no? O sea, lo que mencionas como el patriarcado, el machismo también de alguna manera involucra y perjudica a las identidades trans también, ¿no? Invisibilizándolas, justamente impidiendo el goce de derechos como al electoral, ¿no? Al derecho a votar, a elegir autoridades se les puede limitar y esas son atenciones que felizmente ya se están abordando por parte del Estado, como bien señalas. Sin embargo, continuando con esta conversación sobre la situación de las candidaturas actuales, yo he podido detectar también que hay como posturas que dentro de la propia población LGTBIQ se ha ido dando. Por ejemplo, una de ellas tiene una visión de que los derechos humanos no se negocian y son impostergables, es decir, es el principal criterio para elegir un voto por parte de la población LGTBIQ, pero también existen disidencias ideológicas frente a esta postura, ¿no? Porque indican de que la crisis actual también es económica, por ende se necesita una fórmula económica para poder salir de esta situación actual. Entonces, ¿cómo podríamos analizar estos dos ejes de trabajo que son tan importantes de todas maneras? Para mí no significa que tengamos que elegir necesariamente uno, pero debemos hacer un esfuerzo por tratar de que ambos criterios estén ubicados en algún plan de gobierno. ¿Tienes alguna perspectiva de eso, de alguna candidatura que sientas que ofrece una combinación de ambas necesidades tan urgentes en estos momentos? Bueno, en realidad, si bien es cierto, hay un contexto de emergencia sanitaria el cual ha afectado a nivel global las economías del mundo, pienso que en el Perú específicamente hemos estado gobernando por una derecha que, digamos, luchaba de alguna forma por mantener la economía a flote, pero que en realidad la economía que únicamente que ha favorecido han sido a las personas corruptas y políticos que tenemos a lo largo de estos años, ¿no? Entonces, pienso que debería haber un balance, si bien es cierto, sí, pero creo que hay que
cambiar, ¿no? Cambiar esa perspectiva de que no solamente la derecha o la derecha conservadora tiene propuestas económicas, sino hay que ver otros aspectos espectros de la política que realmente puedan favorecer ese ámbito, ¿no? Pero bueno, cada quien tiene su ideología, cada quien tiene su, digamos, su pensamiento, ¿no? Y es respetable su opinión respecto a ello, ¿no? Pero creo que sí es cierto que siempre se le ha temido mucho a los movimientos de izquierda y de centro, ¿no? Porque justamente creen que un modelo económico como ello, pues, vendría digamos, en un aspecto de generar más pobreza que riqueza, ¿no? Pero pienso que si realmente hay un cambio, podríamos tratar de probar qué tal nos va con ese movimiento político, ¿no? Pero como te digo, ¿no? Igual siempre hay fuerzas conservadoras que tratan de venirse abajo cualquier plan que tenga en cuenta los derechos de los demás, ¿no? Entonces, creo que es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Claro, y así como mencionaste a la candidatura del señor López Aliaga, también creo que desde otros partidos también podríamos tener alguna percepción de incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, con quien está encabezando actualmente la lista de preferencias de voto, que es el señor Lescano de Acción Popular. ¿Tienes algo que comentar respecto a esa primera ubicación actual? Bueno, con el candidato Lescano, bueno, sí, obviamente es un partido que, como vimos el año anterior, fue parte del golpe de Estado con Merino a la cabeza, y creo que la gente se ha olvidado de eso, ¿no? Pero creo que aparte de ello también él tiene una postura muy conservadora respecto a los derechos de la comunidad LGTBIQ. Igual, como te digo, no depende de los ciudadanos quienes crean ellos que pueda ser la mejor opción, ¿no? Pero definitivamente, personalmente no creo que sea una opción para mí, ¿no? Igual con Forsyth, pues es una persona, obviamente que no tiene ninguna experiencia en política, pero que lo han inflado en las encuestas, diciendo que es la opción y todo ello, pero realmente vemos que es una agenda que tienen los grupos de derecha, ¿no? Para poder seguir perpetuándose en el poder y seguir beneficiando más a las empresas que a las propias microempresas o también a los pequeños agricultores que realmente son quienes necesitan más apoyo ahora sobre todo en esos tiempos de emergencia sanitaria, ¿no? Entonces creo que sí deben analizar muy bien el voto. Eso es lo malo mucho del ciudadano de a pie, no está muy bien informado sobre los planes de gobierno, solamente se dejan llevar por lo que los medios de comunicación dicen y en realidad no analizan bien cómo eso impactaría a la larga en el país, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo con lo que comentas, Aurelis. Ahora también quisiera eh, desligarme un poquito del tema de las elecciones, pero finalmente política transversaliza todas las necesidades actuales, ¿no? Pero bueno, actualmente como estamos en una crisis, hemos visto que ha habido bastante desempleo. Muchas empresas, aquí en Perú, a nivel de jerga, se habla como una poda de personal por causas de la pandemia y cómo eso ha frenado la productividad del sector privado, trayendo como consecuencia un despido masivo de trabajadores y trabajadoras. Al no poder las empresas recuperarse de ese proceso, ¿tú consideras que las poblaciones, cualquier población vulnerable que el día de hoy desea generar algún nivel de productividad autónoma, merece recibir algún apoyo para poder concretar ese plan? Por ejemplo, ¿conoces personas trans en Perú, masculinas o femeninas, que deseen tener algún emprendimiento de manera formal y por cuestiones de no identidad legal reconocida, no pueden cumplir esa meta? Sí, definitivamente dentro de la población trans existen muchos emprendimientos autogestivos porque lamentablemente no solamente en el contexto de la pandemia hemos sufrido de falta de oportunidades laborales, sino durante todos estos años en realidad. Y la única forma de salir adelante ha sido a través de la autogestión, a través del apoyo constante entre nosotros, entre pares. Entonces, yo creo que es necesario que el gobierno tome cartas en el asunto y apoye algunos emprendimientos, ya sea de la comunidad o también de otra población vulnerable, porque no solamente nuestra comunidad está sufriendo
esos problemas económicos, sino también otro tipo de población como afrodescendientes, pueblos originarios con discapacidad, ¿no? Entonces creo que sí es necesario que el Estado tenga algún apoyo a emprendimientos o de algún tipo de financiamiento a estos pequeños emprendimientos para que de alguna forma se pueda generar ingresos y a la vez estas personas puedan tener un recurso con que mantenerse, ¿no? Porque de igual manera creo que es necesario también que las políticas, que haya una política estatal que hable sobre el cupo laboral trans, que acá en Argentina recién se está implementando justamente, el que habla justamente que las organizaciones estatales cuenten con al menos un 1% dentro de su plana laboral con personas trans, ¿no? Entonces, me parece muy importante que haya también ese tipo de política pública, porque de alguna forma das acceso a una población que históricamente siempre hemos estado en situación de calle, ¿no? De acuerdo, cuando estamos hablando de cupo laboral en Argentina, el modelo argentino es un cupo laboral de 1% para el sector público en entidades públicas o es para el sector privado o para ambos sectores. No, es solamente para público, pero de alguna forma trata de ser un referente para que empresas más adelante puedan tener en su plana laboral, obviamente, a personas trans y que de alguna forma tengan algún beneficio, ¿no? Porque sabemos que nadie lo hace de gratis, ¿no? Obviamente que podría tener algún beneficio esta empresa al tener algún descuento en arbitrios o algún impuesto, ¿no? Y de alguna forma poder generar así la oportunidad que tanto se necesita para la población, ¿no? Comprendo, de acuerdo. Genial, Aurelis. Mira, quisiera compartirte pantalla sobre una nota que hemos estado elaborando por la fecha del Día Internacional de la Visibilidad Trans, porque quisiéramos también saber cuál es tu opinión sobre algunos puntos que hemos podido detectar, ¿no? Como ya sabrán las personas que se encuentran aquí con nosotros y nosotras, el día 31 de marzo es el Día Internacional de la Visibilidad Trans, así que todos estamos súper a la expectativa de cualquier anuncio que desde cualquier actor pueda darse en este sentido, ya sea del sector público, sea del sector privado, con alguna innovación, alguna noticia positiva que darnos al respecto. Todos y todas estamos súper expectantes de eso. Vamos a comentar algunos datos centradores, por ejemplo, que de acuerdo a los últimos estudios, en Perú las mujeres trans representan al 2% de la comunidad LGTBIQ y experimentan altos niveles de desigualdades socioeconómicas. Como ya hemos conversado en estos minutos anteriores, el hecho de que no se reconozca la identidad social de manera legal en adelante para las personas trans impide el goce pleno de derechos, ¿no? A partir de la identidad no puedes tener tanta facilidad para ejercer un voto, hay algunas complicaciones para conseguir trabajo, para formalizar o constituir una empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de la identidad que no está plenamente reconocida, vemos una serie de obstáculos. Aquí quiero comentar acerca de la bandera. De repente, para poder conocer un poquito más la identidad de las personas trans, conocemos que hay diferentes versiones de la bandera, pero hay un consenso bastante notorio sobre el uso de esta bandera de las 5 franjas. ¿Qué podrías comentarnos al respecto? Bueno, la bandera de la comunidad trans justamente trata de representar estas identidades, ¿no? La franja celeste es la identidad masculina, la rosada la femenina, y la del centro, la blanca, es la neutral, o bueno, también tiene el concepto de no binario, ¿no? Trata de justamente ser un estandarte para la lucha de la comunidad trans, porque siempre, o la mayoría en los años 80, 90, siempre ha estado acompañado de la bandera arcoíris que todos conocemos, ¿no? De la comunidad LGTBIQ, pero que en realidad esta bandera más identifica a las personas gays, ¿no? Y bueno, por lo general, entonces, otras poblaciones decidieron realizar su propia versión de una bandera que lleve con orgullo nuestra propia identidad y así visibilizarla, ¿no? De acuerdo, perfecto. Ahora vamos a ver algunos cuantos puntos críticos que se han detectado. Vamos a abordarlos de una manera lo más concreta posible, como para poder detectar básicamente cuáles son algunos ejemplos de impactos, como para que las personas que nos están viendo en estos momentos puedan conocer. De repente, para profundizar algún eje en específico, próximamente de repente podríamos conversar una vez más
No sé qué opinas al respecto, Aureli, desde ya estás súper invitada para eso, pero bueno, vamos a pasar a comentar los puntos críticos que hemos detectado. Por ejemplo, como mencionaba, el derecho a la identidad y la vida, porque tenemos un obstáculo para el ejercicio de la identidad social legalizada y al mismo tiempo también, lamentablemente, sabemos las personas que estamos involucradas en asuntos de derechos humanos que existe crímenes de odio todavía contra la comunidad. ¿Qué opinas al respecto, Aurelis? Bueno, definitivamente es parte principal de nuestra lucha, ¿no? El derecho a la identidad y a la vida, ¿no? Como sabes, en la región latinoamericana la vida de una persona trans no alcanza los 35 años, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con los múltiples factores que generan esta falta de garantía de derechos, ¿no? El acceso a un trabajo, una vivienda, a tener que vivir en la precarización, no poder acceder a un servicio de salud de calidad, entre otras, ¿no? Entonces creo que es sumamente importante que dentro de la legislación contemple, ¿no? Bueno, la legislación peruana contemple eh, estos factores dentro de una ley integral trans, en realidad, porque una ley de identidad de género, la cual está en el proyecto actual en el Congreso, y justamente ha habido o se pretende dar un predictamen que lamentablemente los grupos conservadores tratan de frenar, ¿no? Porque como se sabe, lo que han dicho ellos, quienes no están de acuerdo, han pedido la opinión técnica del Ministerio de Salud para revisar este proyecto de ley, pero sabemos que es una forma de dilatar, pero también tiene que ver mucho con esa narrativa de patologización de nuestras identidades, ¿no? Porque tiene que ver con salud, entonces tiene que ver con que esas personas, digamos, entre comillas, son enfermas y que siempre se nos ha categorizado de esa forma, ¿no? Pero creo que sí es necesario que el Estado peruano, siendo miembro de la Organización de Estados Americanos y siendo vinculante a todas sus opiniones consultivas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como es la opinión 2417, justamente que habla que los Estados miembros tienen que garantizar los derechos de los ciudadanos con identidades trans para que sus derechos no sean atropellados ni tampoco que tengan algún tipo de problema dentro para ejercer su ciudadanía, ¿no? Entonces es sumamente importante que el aspecto de la identidad autopercibida sea reconocida por el Perú mediante un trámite administrativo que sería en el RENIEC para la rectificación de datos, ¿no? Perfecto. Asimismo, hemos visto también que ahora existe también otras problemáticas que nos llaman la atención, ¿no? Porque la crisis sanitaria también, como habíamos mencionado, ha impedido que muchas personas ejecuten sus actividades productivas, las cuales les generaban algún tipo de ingresos económicos para poder sostenerse de manera cotidiana y en muchos casos también de forma de subsistencia. En este último punto, Aurelis, también hay una realidad que percibimos con personas que se dedican al trabajo sexual y al mismo tiempo son parte de la comunidad trans. En este aspecto, obviamente, estamos hablando de salud sexual y reproductiva. ¿Qué atenciones consideras que son urgentes, no solamente desde antes de la pandemia, sino también durante la pandemia que vivimos? Sí, si bien es cierto, como mencionas, muchas mujeres trans tenemos que acceder al trabajo sexual como única forma de subsistencia porque a falta de oportunidades laborales, pues lamentablemente este trabajo ha sido como que el único en donde podemos acceder y si hay suerte podemos llegar a algún tipo de trabajo de estilismo, ¿no? Porque siempre se nos ha catalogado en esos aspectos, ¿no? Trabajo sexual y estilismo. Creo que sí es necesario que las compañeras que ejercen trabajo sexual tengan, digamos, una atención diferenciada dentro de los centros de salud. Incluso tenemos la norma técnica, ¿no? de atención a población transfemenina, la cual no se ha venido implementando de forma adecuada, en donde justamente se toma como preferencia el hecho de que somos una población con predisposición al VIH, ¿no? Pero en realidad no es solamente eso, sino que también hay otros tipos de patologías que sufrimos justamente por no exponernos a un sistema de salud que nos
sigue discriminando, que nos sigue violentando, llamándonos por pronombres inadecuados o por un nombre que no nos representa, ¿no? Entonces, creo que es necesario que esta política pública se fortalezca y que pueda ser difundida en todo el Perú y que, bueno, obviamente no solamente a la población transfemenina, sino también a la población transmasculina y de género no binario, ¿no? Porque una persona transmasculina no es lo mismo la atención que va a recibir una persona transfemenina, porque una persona transmasculina es una persona que puede gestar, que puede acceder a un aborto, ¿no? Entonces es una atención diferente, ¿no? Igual las personas no binarias también quieren ser tratadas con un nombre que realmente les identifica, ¿no? Entonces, creo que sí es necesario que no solamente haya un acceso o una política que hable de la población transfemenina, sino también de otras identidades disidentes, ¿no? Así es. También está la salud mental, como vemos, de por sí ya estábamos experimentando una carga en la salud mental, no solamente de forma individual, sino también como colectivo. Esto lo puedo decir como parte de la comunidad LGTBIQ, pero comprendo, entiendo que dentro de la comunidad trans las vulnerabilidades son mucho más acentuadas, porque existe un sistema que cotidianamente margina más, aparta más, aleja más del goce de derechos a este otro grupo. ¿Qué urgencias serían necesarias? Yo de primer momento creo que hace falta muchísima sensibilización, Aurelis. Creo que nuestra propia burocracia estatal todavía tiene mucho por superar en esos aspectos de sesgos. ¿Tú qué opinas? Sí, definitivamente creo que la salud mental ha sido un factor que no se ha tomado mucho en cuenta en la comunidad LGTBIQ, especialmente en la población trans, ¿no? Eh, Como te mencioné anteriormente, no creen que nuestra identidad es una patología. Entonces, al ser una patología y al no sentirnos, entre comillas, conforme con lo que somos, pues sufrimos de este tipo de depresión, ¿no? De este tipo de aislamiento, pero en realidad no es eso, sino que en realidad lo que nos provoca de alguna forma de depresión constante, el poder alejarse de espacios, es esa violencia que recibimos, obviamente. Eso a cualquier persona, sea cisgénero, trans, con una orientación sexual distinta, te va a afectar definitivamente, porque si esa violencia es constante, obviamente que no vas a querer interactuar con nadie, porque si ya de por sí te violentan en la casa, de ahí te violentan en un espacio donde supuestamente vas a revisarte a un seguro social o un seguro de salud, vas a querer alquilar una vivienda, te ponen trabas porque tu DNI no muestra tu verdadera identidad. Entonces, obviamente que todos esos factores influyen en que nuestra psique se vea afectada, ¿no? Obviamente, y es necesario que la comunidad trans tenga un acompañamiento profesional por parte de un psicólogo, ¿no? Que pueda de alguna forma comprender, pero a la vez también incidir en que las políticas de salud mental puedan incluir a la comunidad LGTBIQ para que puedan mejorar los procesos y que no sea vista desde una patologización, sino desde un acompañamiento, ¿no? Además, complementando la idea que di al principio, me refería al hecho de que muchas veces puede haber protocolos o cuestiones que simbolizan algún nivel de avance, por más mínimo que sea, pero es normativa. Cuando toca operar por parte del burócrata del Estado, en este caso la persona que está en el sector salud, por ejemplo, también sigue presentando sesgos, ¿no? Justamente porque aunque exista una norma, un protocolo que diga cómo actuar, el cómo actuar puede todavía representar alguna serie de déficits, ¿no? De calidad de atención, sobre todo. Justamente como tú decías, atender las especificidades de cada población dentro del espectro LGTBIQ. Finalmente, bueno, para ir cerrando, quisiera comentarles, recordarles a las personas que pueden tener algún nivel de interés con el asunto de la sensibilización. Nosotros como organización creemos que es un punto de partida muy necesario justamente porque cuando hablamos de desigualdades y abordamos a las poblaciones en situación vulnerable, muchas veces no comprendemos cuáles son específicamente sus problemas y al no conocerlos, no vamos a poder emitir un juicio de valor adecuado.
Muchas veces vamos a dejar que influyan aspectos como un sesgo inconsciente, algún prejuicio ya construido por la sociedad y que se reafirma con un comentario. Por eso creemos que la sensibilización es vital como un punto de partida para poder superar esas situaciones y alcanzar o construir una sociedad con más igualdad. En ese sentido, les recordamos a todos y a todas que tienen un botón en la parte de aquí abajo del sector referido a trabajo, para que puedan contactarnos vía WhatsApp directamente con Igualab. Si tuvieran alguna consulta, algún apoyo que quisieran brindarnos también con alguna data, algún tipo de alianza, estamos plenamente dispuestos a integrar a distintos actores en esta lucha por la igualdad, porque estamos viviendo tiempos donde un solo actor no es suficiente. Necesitamos sumar fuerzas y siempre construir con la intención de superar problemáticas. Para ir cerrando, quiero una vez más agradecer a Aurelis por el tiempo que has dedicado a este espacio. Quiero agradecerte bastante porque, como dije al principio, te admiro mucho, te aprecio bastante como amiga. He visto tu trabajo de cerca, cómo has ido desarrollándote. Conozco también los niveles de frustración que puedes haber sentido en algún momento, tanto tú como la población trans en general. Y deseo bastante que pueda venir un futuro mejor muy pronto. Para poder cerrar, solamente quisiera hacer una última dinámica contigo, Aurelis. Ya que estábamos hablando sobre las candidaturas presidenciales, quiero darte algunos nombres para poder hacer como un ping-pong de tus reacciones. De repente te digo un nombre y me dices alguna palabra que te surja cuando te la menciono. ¿De acuerdo? Ok. Ok, vamos adelante entonces. A ver, primer nombre, Gaela. Lucha. López Aliaga. Medieval. Bicentenario de la República. Esperanza. Interseccionalidad. Es una lucha constante. Derechos humanos. Necesarios. Perfecto. Ha sido un gusto contar con tu presencia, con tu participación, Aurelis. Espero que no sea la última vez que nos juntemos, que podamos conversar de otros temas ya más específicos, de repente más a profundidad, como mencionaba antes. Estás súper invitada a este espacio cuantas veces consideres necesario para poder exponer y visibilizar aquello que tú consideres que la población, la audiencia peruana necesita saber sobre los aspectos LGTBIQ y específicamente de la población trans. A ti, muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a los compañeros de Igualdad y a todas las personas que están viendo este video. Y nada, muchas gracias por el trabajo que realizas en pos de garantizar también los derechos de la población trans y de la comunidad LGTBIQ en general. Y también esperar pues que estas nuevas elecciones traigan algo nuevo y algo bueno también, ¿no? Para que puedan ser un bicentenario realmente esperanzador, ¿no? Porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos un cambio que realmente hable de una sociedad igualitaria, una sociedad que realmente encuentre realmente la perspectiva que parece que la ha perdido completamente, pero que realmente confío en que pueda lograrlo y que pueda generar más oportunidades para todos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Le recordamos a la audiencia que justamente como ya estamos en época electoral, voto informado, voto informado, voto informado. Es todo lo que podemos decir desde este espacio ya para cerrar. Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Hasta luego.